Con la conferencia sobre los almogávares se pone punto y final al ciclo Aragón cita con la historia, organizado por la Comisión de Aragonesismo del Partido Aragonés. Adela Rubio Calatayud, escritora, historiadora y especialista en folclore sefardí, ha sido la encargada de desvelarnos todos los secretos de este pueblo guerrero. Y si los almogávares eran chicos de armas tomar, sus mujeres no quedaban atrás, eran mujeres realmente valientes que se adaptaron a las condiciones más duras y más extremas, que sobrevivieron, que se defendieron y que llegaron a defender ellas solas, a pedradas y a ladrillazos, un asentamiento almogávar en Bizancio del ataque de las tropas imperiales bizantinas. Los almogávares vivían por y para la guerra y procedían de la frontera pirenaica, Cataluña, Aragón y Navarra. Obedecían siempre a las órdenes de los reyes de Aragón y vivieron entre los siglos XIII y XV. Pedro III consigue hacerse con Sicilia, con la isla, y deja a su mujer Constanza como reina, acompañado de sus hijos Jaime, futuro Jaime II de Aragón, y Fadrique, futuro Fadrique II de Sicilia. Pero ¿qué ocurre? Que ni Francia ni el papado se conformaban con esa victoria que los había puesto en ridículo. Entonces el papa de turno lo que hace es organizar una cruzada antiaragonesa. Despoja de reino a Pedro III y se lo entrega a los hijos de Felipe III el Atrevido, que ya era viudo de Isabel de Aragón, a Carlos y a Felipe. Esta cruzada antiaragonesa que deja el reino a toda la corona excomulgada, pero en la Edad Media que un papa excomulgara a un rey y a un reino significaba que cualquiera podía hacerse con ese reino, se podía apoderar de ese reino. Estuvieron ahí magníficos luchando contra los franceses, venciendo en todos los enfrentamientos que tuvieron con ellos, aterrorizándolos literalmente, porque ellos cuando despertaban sus armas al amanecer golpeaban las espadas y las azconas contra las piedras hasta levantar chispas y gritaban despertaferro, ¡zas, zas! Y aquellas chispas iluminando la mañana que todavía no se veía bien. Todos los franceses que iban por la parte de abajo los veían a ellos que iban por la parte de arriba en la montaña y llegaron a causarlos verdadero terror. De hecho, cuando el ejército francés huye de Aragón para volver a entrar en Francia, los almogávares los persiguieron, pero como el rey de Francia estaba muy enfermo y era pariente de Pedro III, pidió que no atacaran a la escolta del rey ni que atacaran a los caballeros. Entonces lo que hicieron los almogávares fue seguirlos por el camino. Los franceses iban por el valle, mirando hacia arriba y por la montaña, dando gritos y alaridos, más bien alaridos espeluznantes, los almogávares, dando golpes, diciendo despertaferro, matem, matem, Aragón, Aragón, y con una cara como diciendo, como bajemos ahí, os vais a enterar. Y de hecho bajaron en cuanto el rey y su escolta y los más nobles caballeros pasaron a Francia. El resto del ejército francés que quedaba detrás, que iba más retrasado porque llevaban pues, las acémilas, los heridos, sufrieron ataques salvajes por parte de los almogávares y fueron muchos los franceses que no pudieron volver a casa y quedaron allí muertos terriblemente en el valle. Después del verano se abrirá otro ciclo de las mismas características. Esta vez serán unas jornadas dedicadas a los líderes aragoneses. Todo ello para apoyar a las brillantes mentes aragonesas que no siempre son reconocidas como se merecen.